Para la guía 2 tenemos dos ejercicios. Iniciaremos con el caso 1, donde tenemos dos tipos de material A y B. Uno está en gramos y el otro en kilogramos. Tenemos que los datos del ejercicio son cantidades a usar, 500 gramos y 800 kilogramos. En stock tenemos 200 gramos y 800 kilogramos. Tenemos un faltante de 300 kilogramos y para el otro ningún faltante. El valor del kilogramo en stock es de 5 pesos por kilogramo y 4 por kilogramo. El valor faltante por kilogramo es de 6.25, para el material B no nos aplica. Igual tenemos una pérdida del 10% para el material A y en el material B no tenemos pérdida. El precio actual del material es de 3.75 para el B y tenemos material de desecho que nos cuesta 400 pesos para el material A. Para el material B no tenemos material de desecho. Tenemos también unos costos de energía para el proceso que son de 200 pesos y costos del supervisor o mano de obra de 150 pesos. Tenemos que tener en cuenta que antes de iniciar el desarrollo del ejercicio debemos convertir lo que está en kilogramos a gramos, que en este caso sería el material A. El valor del stock es de 5 pesos por kilogramo. Al convertirlo nos queda en 0.05 pesos por kilogramo. Y para el valor faltante es de 6.25 por kilogramo y al convertirlo nos queda en 0.00625 por kilogramo. Lo primero que nos piden en el ejercicio es, basándonos en la información que mi compañera Diana nos acaba de mencionar, indicar cuál es el costo total relevante del material A y del material B, teniendo en cuenta la energía del procedimiento y la supervisión. También debe ser incluido para así poder llegar a un precio mínimo. Lo primero que vamos a hacer es hallar el costo relevante del material A. Es importante tener en cuenta que el material en el 10%, razón por el cual el material que se utiliza es de 180 gramos y se deberá comprar material por 320. Pero, ¿por qué comprar solo 320 gramos? Porque el material no se usa regularmente. Entonces, los 180 gramos que tiene vendrían teniendo un valor de 0,90. Entonces, los conceptos que tendremos con su respectivo valor quedarían material faltante multiplicándolo por 0,00625 pesos tendría un valor de 2 pesos. El stock multiplicándolo por 0,005 pesos tendría un valor de 0,90 pesos. El costo de energía tendría un valor de 100 pesos. El costo de mano de obra un valor de 75 pesos. Y teniendo un costo relevante de 177.90 pesos. El valor del costo de energía y costo de mano de obra se divide en partes iguales para los dos. Por eso uno tiene 100 y el otro tiene 75. Ahora vamos a hallar el costo relevante del material B, con el cual contamos que tenemos en stock 800 kilogramos que fueron adquiridas a un precio de 3.75 pesos, lo cual nos da un valor de 3.000 pesos. A esto le agregamos el costo de energía que nos daría 100 más el costo de mano de obra que son 75 pesos para obtener un costo relevante de 3.175 pesos. Con esto hallamos el valor mínimo del componente teniendo en cuenta que el costo relevante del material A fue 177.9 y del costo relevante del material B fueron 3.175 para tener un valor mínimo de 3.352.90 pesos en los productos. Ahora haremos el caso 2, el ejercicio 2. Entonces, primero hay que tener claro los datos del ejercicio. Vamos a hablar de los keypads and display screens, que vendrían siendo los teclados y los protectores de pantalla. Entonces, vemos que el Direct Materials del keypad es de 160 y del display vendría siendo 116. De Direct Labor vendría 40 y 60. De Heat and Power Cost
64 y 88, de Machine Costs 26 y 30, y de Depreciation and Insurance Costs 84 y 96, teniendo un Total Annual Production Cost de 374 y 390. Entonces, lo primero que nos pide el ejercicio es que el costo de materiales para teclado se espera que tenga un aumento de un 5% en unos 6 meses, mientras que los costos de materiales para las pantallas se espera que aumente un 2%, pero con un efecto inmediato. Entonces, el material directo vendría siéndolo en los conceptos. Primero el teclado. Cogemos el valor, que son 160, lo multiplicamos por los 6 meses de los 12 meses del año, y ese resultado se suma por la operación del mismo valor de 160 de los teclados por el 5%, que es el que se espera el aumento que haya, multiplicándolo por 6 sobre 12, los 6 meses sobre los 12 meses del año, dando un valor de teclado de 164 pesos. En el caso de las pantallas, se toma el valor de 116 y se multiplica por el 2%. Esta operación es diferente a la del teclado porque en el caso de la pantalla tiene un efecto inmediato, por eso se multiplica directamente con el porcentaje que se espera que aumente, dando un valor de 118,32 pesos. Los costos de la mano de obra directa son puramente variables y no se espera que cambien en el próximo año. Por esta razón, mantiene un valor continuo, siendo el del teclado 40 pesos y el de la pantalla 60 pesos. Listo. Ahora, siguiendo las premisas que tenemos en este ejercicio, el tercer punto corresponde a los costos de calor y energía que incluyen una asignación de los costos generales de la fábrica, como así también los costos directos de calor y energía utilizados en la producción de los teclados y las pantallas. El prorrateo general que se incluye se calcula usando el 50% de los costos de mano de obra directa para cada componente y serán incurridos sin importar si son producidos internamente o no. Para esto tuvimos pendientes los costos de calor y energía, que en este caso fueron de 64 para los teclados, menos el 50% de mano de obra directa, que corresponde a 20, para un total de 44 pesos para los teclados. Calor y energía, en el caso de las pantallas, tenemos un valor de 88 pesos menos 30, que fue el 50% de mano de obra directa, para un total de 58 pesos. Seguidamente, los costos de la maquinaria son semivariables y en el momento de variables se refiere a los costos del setup, los cuales se basan en el número de lotes producidos. La máquina para los teclados tiene costos fijos de 4.000 pesos al año y para las pantallas tiene un costo fijo de 6.000 por año. Mientras que ambos componentes son actualmente producidos en lotes de 500, este debe ser cambiado en forma inmediata y se debe comenzar a producir lotes de 400. Tenemos que el costo de maquinaria menos el valor variable corresponde a 26 para los teclados menos el valor de la variable, que es 4 por 500, que son los lotes que se están produciendo actualmente, pero esto lo dividimos en los 400 lotes a los que se quiere llegar para tener un total de 27.5 en los teclados. Y en las pantallas tomamos los 30 del costo de maquinaria menos los 6 del valor variable, lo multiplicamos por 500 y dividiéndolo en los 400 a los que se quieren llegar nos da un total de 30 por pantalla, de 30. Los costos fijos en este caso para teclados son 4 y para pantallas son 6. Ahora seguimos con la siguiente premisa, que indica que el 60% de las depreciaciones y los costos de seguro se refieren a la asignación de costos generales de la depreciación de la fábrica, y los costos de seguros del restante 40% está especificado en la producción de teclados y pantallas. Por lo cual, para el teclado tenemos que una depreciación de 84 por el 40% del seguro, esto nos da 33.6. En las pantallas tenemos una depreciación de
96 por el 40% de los seguros, esto sería de 38.4. Ahora analizaremos el valor total de la producción interna. Me dice que para materiales directos tenemos tanto para teclado y pantalla de 164 y 118.32, mano de obra directa 40 y 60, costos de calor y energía 44 y 58, costos de maquinaria 27.5 y 30, costos fijos de 4 y 6, depreciación y costos de seguros de 33.6 y 38.4. Esto es que el total de costos para la producción es de 313.10 y 310.72. Tenemos que, para poder sacar el valor del costo de unidad producida internamente, tomamos el valor que nos dio los costos y los dividimos en las unidades que vamos a producir, que son 80.000. Esto nos da 33.91 de teclado y para pantallas de 3.8. Sin embargo, si compramos a un tercero, estas unidades nos saldrían a 4.1 y 4.3, teniendo una diferencia en costo de 0.18 para el teclado y 0.41 para las pantallas. Ahora tenemos las siguientes premisas. Nos dice que debemos aconsejar a la empresa si va a continuar produciendo los teclados y las pantallas internamente o deberá hacer una tercerización de su producción. Teniendo en cuenta los datos anteriores, el análisis que podemos entregar es que la empresa Roberco debe continuar con la producción interna de teclados y pantallas, dado que tiene una diferencia en costo para teclados del 0.18 y para pantallas del 0.41. Otra de las premisas que nos dan es que hay un cambio en producción, donde nos dice que la empresa insume 0.5 horas de mano de obra para producción de teclado y 0.75 horas para producir pantallas. Nos dice que la mano de obra está limitada a 100.000 y paga un peso por hora, y la empresa desea incrementar su oferta en 100.000 paneles. Esto implicaría 100.000 teclados y 100.000 pantallas. Teniendo en cuenta esto, entonces lo que tenemos es que hay un total de horas que son limitadas en mano de obra de 100.000. Entonces vamos a producir el teclado, los 100.000 teclados. Esto es 50.000 horas para producir los 100.000 teclados. Nos quedarían por utilizar 50.000 horas. Estas las dividimos en lo que nos gastamos utilizando utilizando el tiempo para las pantallas, que es de 0.75 horas para producir una pantalla. Esto nos daría que podríamos producir 66.667 pantallas. Dado esto, nos dice que para producir 100.000 teclados gasta 50.000 horas, por lo cual le quedan disponibles 50.000 horas para producir pantallas, lo que nos da para producir 66.667 pantallas y tendría un déficit de 33.333 pantallas, por lo cual debe acudir a la tercerización para poder cumplir con el faltante de producción. Esta es nuestra explicación a los casos prácticos que teníamos para la guía número 2 de planeación de decisiones. Muchas gracias.